vuelta, muchas gracias por acompañarnos. Según estadísticas internacionales, las políticas públicas que se están adoptando en el mundo, ojo, están teniendo éxito en la lucha contra el trabajo infantil. Se ha iniciado recientemente, nada más en nuestro país, Huancayo, La Merced, y toca lo propio en Lima, un seminario que precisamente busca eso, ¿no? Una promoción del debate y el intercambio de experiencias en relación al trabajo infantil, las políticas públicas, la educación, la protección social de la infancia. Es el Seminario Internacional Trabajo Infantil y Políticas Públicas, Experiencias Exitosas y Desafíos Comunes. En Huancayo se realizó el 17 de noviembre, en La Merced ayer 18, Lima toca mañana y el viernes, ¿no? 21 de noviembre. Este evento cuenta con la presencia de autoridades, de líderes indígenas, académicos y representantes de la empresa privada de Bolivia, Ecuador y Perú, los países vecinos que tienen una realidad similar a la nuestra. Nos acompañan para hablar de este tema Marco Huaco, que es oficial de políticas públicas del proyecto Semilla, de derecha a izquierda Omar Asensio. ¿Cómo le va, Omar? Presidente de la comunidad Pampa, Julián de Junín, es un líder comunitario, nos va a comentar la experiencia que ha habido precisamente en esa región. Pero quería conversar con Marco. Marco, nuevamente muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. El proyecto Semilla justamente nace para esto, ¿no? Es el primer proyecto piloto de la Estrategia Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, impulsado por el Ministerio de Trabajo, y ahora cuenta con un seminario, ni más ni menos. Efectivamente, el proyecto Semilla es un proyecto piloto de la Estrategia Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil. Tenemos 2 años de intervención, estamos terminando el tercero y ya vamos por el cuarto. Hemos tenido algunos indicadores exitosos muy interesantes a partir de un diagnóstico que es base de la EMPETI, que son las siglas abreviadas de la Estrategia Nacional, que nos dicen que del total de niños, niñas y adolescentes del país, hay un 24% de ellos y ellas que están involucrados en lo que es el trabajo infantil y en grandes proporciones el trabajo infantil peligroso. Pero además también nos dicen las estadísticas que de ese porcentaje, de ese 24%, hay un 80% que se encuentran dedicados a labores agrícolas, y un gran porcentaje de ellos también están ubicados en la zona centro y zonas rurales del país. De manera que podemos decir en síntesis que en el Perú el rostro del trabajo infantil es fundamentalmente un rostro agrario, un rostro rural, ubicados principalmente en zonas andinas centrales. Fuera de lo peligroso que ya se ha trabajado en primera medida, ¿no? Efectivamente, porque hay que distinguir lo que son trabajos... Minería, por ejemplo. Efectivamente, así es. Son actividades que también lindan con las peores formas del trabajo infantil, porque si bien es cierto, en principio pudieran ser legítimas, no hay una distinción neta, es decir, hay una transición muy rápida para que estos niños y adolescentes también transiten hacia formas, las peores formas de trabajo infantil, como la explotación sexual, el tráfico de niños, etcétera. Justo quería preguntarle, ¿la trata de personas está incluido dentro de esa estadística del trabajo peligroso? Evidentemente, en lo que está referido a niños, niñas y adolescentes, están dentro de lo que son las peores formas de trabajo infantil. En cuanto a trabajo peligroso, hay una caracterización que hemos utilizado en el proyecto. Estamos hablando de las peores formas y luego viene peligroso. Y ahí los otros que tenemos el trabajo infantil en general, ¿no es cierto? Que en el Perú por debajo de los 14 años no está permitido para los niños y niñas. Y tenemos el trabajo peligroso, ¿no es cierto? Que ni un minuto de él está permitido para ningún niño y adolescente. Y están las peores formas de trabajo infantil, que son las delictivas. Las delictivas. Así es. El trabajo peligroso lo puede ser tanto por la naturaleza de la obra que realiza el niño o adolescente, como por la cantidad de horas a las que se dedica a esta labor, ¿no? Por ejemplo, tenemos la utilización de herramientas punzocortantes como la hoz, ¿no es cierto? Condiciones riesgosas de trabajo, como trabajar en altas horas de la noche, en madrugadas, a la intemperie, en pleno invierno, y así una serie de condiciones que nos permiten caracterizar lo que es un trabajo peligroso. Y correcto, bueno, y lo otro es esforzado también, ¿no? El de la agricultura, ¿no? Sí, ahora que en el medio agrario hay una realidad que también es muy importante, digamos, distinguir, lo que son las llamadas actividades formativas, ¿no?
Y justamente el objetivo del seminario internacional es poner en discusión, promover reflexiones críticas en torno a esta distinción entre los trabajos peligrosos y aquel trabajo infantil que definitivamente hay que prevenir y erradicar, de aquellas actividades formativas que los niños... tradicionales, digamos, también, tradicionales, ¿no? Familiarmente tradicionales, ¿no? Efectivamente, y en el caso precisamente de comunidades campesinas y nativas, como la representada por el señor Omar Asensios, aquellas labores que tienen una finalidad de reproducción cultural de las comunidades, ¿no es cierto? Claro. Entonces, en la medida en que... Hay que distinguir. Efectivamente, en la medida en que estas actividades formativas no sean remuneradas, no afecten derechos esenciales, derechos humanos de los niños y niñas, ¿no es cierto? Y no estén tipificadas como trabajo peligroso, serán actividades permitidas por la legislación, claro, y por los convenios internacionales. Correcto. Bueno, Omar, justamente cuéntenos usted, por favor, cuáles son las experiencias que han tenido en Junín y en su comunidad. Muy buenas tardes. Son grandes experiencias que hemos tenido a través del proyecto. Ya vamos 8 meses trabajando en mi comunidad. El proyecto ha sido cambios notorios, porque en mi comunidad siempre año tras año hemos venido como una costumbre de los niños que acaban su primaria ahí nomás, ya no tenía más futuro, no tenía más idea de seguir estudiando. Lo que se dedicaban es a trabajar de los 12, 13, 14 años con trabajos pesados, trabajos peligrosos, y gracias al proyecto hemos podido nosotros entender como dirigentes de las comunidades cómo incentivar y también cambiar la idea de la mente de los jóvenes que nos anteceden ahora. Bueno, son muy pequeños, muchos casos no pueden discernir, ¿no? Pero ustedes, sí, cómo han variado la vida, cómo les ha cambiado la vida con este proyecto. Los niños luego de la primaria tienen la posibilidad de secundaria, sí, tienen la posibilidad de hacer deporte, tienen la posibilidad de hacer actividades recreacionales. A través de talleres a los padres, para que ellos mismos motiven a los hijos, para que una vez acabada su primaria no se los lleven a trabajar, tanto las mujercitas y los varones, para que no estén en el campo. Ahora con los talleres hemos podido alcanzar ese conocimiento de los padres, para que ellos incentiven a sus hijos a que después de la primaria tienen que seguir estudiando, porque hay secundaria. Claro, lógico. Sí, entonces, que quemen etapas, ¿no? Sí, de su vida, por eso todos pasamos por cierta edad y hay que quemar etapas, ¿no? Sí, eso hemos logrado en mi comunidad, y actualmente estamos con la ayuda del proyecto con 20 alumnos que hemos recuperado, porque algunos habían dejado ya 1, 2, 3 años. Había habido habían dejado que estudiar, la primaria incluso secundaria. Página de secundaria, porque hasta primaria sí había un conocimiento que sí debemos acabar primaria. Debemos saber escribir, leer y firmar, y eso es suficiente, y a trabajar. Ahora, Marco, el Estado reconoce que tiene una responsabilidad, ¿no? No solamente luchar contra el trabajo infantil no adecuado, sino darle las herramientas, o darle en todo caso, o cumplir con sus deberes, ¿no? Precisamente. Lógicamente, darle la educación, darle la salud, en fin, darle posibilidades de hacer deporte. Exacto, porque no se trata meramente de aplicar una política represiva, que además podría ser contraproducente, porque se ha demostrado que estas políticas generalmente empeoran la situación de los niños y niñas involucrados en el trabajo infantil, sino que se trata de mejorar, por ejemplo, el acceso a la educación, mejorar la calidad educativa, lograr rescatar a los niños que están en rezago escolar severo para que vuelvan a la escuela. Se aplican una serie de estrategias para poder lograr esto en el aspecto educativo. En el aspecto productivo, desincentivar económicamente el recurrir a la mano de obra infantil a través de la introducción de tecnologías agrícolas adecuadas que prescindan de la mano de los niños, ¿no es cierto? Y que puedan también incrementar la productividad de las familias. Se les entrega semillas, se les provee asistencia técnica, de manera que, digamos, la razón económica mengua, el incentivo educativo aumenta, pero al mismo tiempo se acompaña con una tercera línea estratégica, que es la sensibilización, porque el tema del trabajo infantil no solamente es un tema económico, social, sino fundamentalmente cultural. Hay un factor de legitimación muy extendido que no distingue entre los trabajos peligrosos y las actividades formativas legítimas. Es una costumbre, ¿no? Efectivamente, y eso en zonas urbanas, en zonas rurales, hay esa confusión de conceptos y de sentidos. Claro, como el machismo, por ejemplo, el hecho de que el primero que se le da la posibilidad de estudiar es el hijo y no la hija, ¿no? Así es, y las niñas evidentemente soportan también
en buena medida Peor aún, esta carga, ¿no? la carga de trabajo. Y eso es lo más preocupante, pero ¿cómo ha sido bien recepcionado el mensaje? Sí, de hecho, el proyecto Semilla es un proyecto piloto del gobierno a través del EMPETI, de manera que nosotros trabajamos estrechamente con el Ministerio de Educación para implementar precisamente el programa de secundaria tutorial que se aplica en comunidades campesinas y nativas de manera muy interesante, y otras estrategias educativas como esa con el Ministerio de Trabajo, que es el ente rector de la EMPETI, ¿no es cierto?, y con quien trabajamos el tema de reconversión laboral de adolescentes, y con gobiernos regionales y gobiernos locales para fortalecer en ese nivel de la base la implementación de estas políticas nacionales, ¿no? Porque a nivel nacional, digamos, están las normas rectoras, las normas técnicas, pero donde se juega el partido, exactamente, y los que están más cerca son los alcaldes, ¿no? Así es. Los presidentes regionales, los alcaldes, los presidentes pero sobre regionales. todo los alcaldes distritales, son los que están más cerca del vecino, ¿no? Exacto. Tenemos unos cuadros, señor director, porque no se puede solucionar un problema si no se detecta el problema. Es decir, si no se sabe qué está pasando, difícil pues, ¿no? Ahí está, vamos a verlo. Difícil saber a qué nos enfrentamos, ¿no? Sí, precisamente. Los riesgos y el trabajo peligroso, ¿no? Allí vemos algunas de las condiciones, los riesgos que experimentan los niños, niñas y adolescentes en el campo, y hay que precisar que estas condiciones pueden superponerse entre sí. Por ejemplo, si utilizó la hoz u otra herramienta cortante, estamos hablando de agricultura, ¿no? De agricultura, efectivamente, tenemos un 66% de niños y niñas que lo han hecho. Pero además podría ser que lo hayan hecho en condiciones riesgosas, en condiciones adversas como sol, lluvia, frío o calor extremo. Y ahí tenemos un 64.7%. Un doble peligro, además. Y así sucesivamente, ¿no? Uh-huh. Entonces son estas condiciones las que nos permiten caracterizar el trabajo peligroso en el mundo agrícola. Cargó algo que tenía mucho peso como costales, latas pesadas u otros, 39.9 en la sierra, 32.4 en la selva, un promedio de 36.6, ¿no? Efectivamente. Condiciones riesgosas, trabajo nocturno o de madrugada, tenemos un 32.9%, ha fumigado, utilizado químicos para fertilizar, deshiervar o germinar, 10%, condición riesgosa, maneja tractor, cosechadora, molino u otra maquinaria, 6.7%. De todas maneras hay una reflexión, me parece, en los adultos, ¿no?, con respecto al trabajo de los niños, ¿no? Es decir, se les recomienda las tareas más sencillas. Entiendo viendo las estadísticas rápidamente, ¿no? Al menos se tenía ese respeto. Sí, antes de la intervención del proyecto tenemos que se ocupa a los niños y niñas indistintamente en labores que pueden ser peligrosas, que pueden acarrear daños a su salud, a su integridad física. No se analiza, quiero decir, pero por lo menos lo más riesgoso o lo más fuerte, lo más esforzado. Lo interesante es que cuando el proyecto ingresa y expone las consecuencias del trabajo infantil y el tema de la salud, en la falta de escolaridad, las familias son muy receptivas. Tenemos, por ejemplo, 2.700 familias beneficiarias que han sido sensibilizadas. Hemos trabajado con las asociaciones de padres de familia que inmediatamente han respondido positivamente. Qué bueno. Entonces, eso es bueno, porque la cifras necesidad, alentadoras. Marco, puede hacer efectivamente que no se les haga caso, ¿no? Exactamente. Porque las familias tienen una necesidad. Así es. Yo entiendo que no solamente es una cuestión de costumbre o tradicional de utilizar a los niños, sino también es un tema económico. Es un tema económico, ¿no? Pero claro, si se está contrarrestando con este apoyo que brinda el Estado. Exacto. Para una última cifra, de 4.422 niños y niñas y adolescentes que son el objetivo del proyecto, tenemos 1.570 que han sido rescatados de trabajos peligrosos. Entonces tenemos que en 3 años de intervención una cifra interesante focalizada en el mundo rural, que es el principal escenario de este flagelo social que de una manera trunca también el desarrollo del país. Correcto. Son estos temas que vamos a precisamente discutir en el Seminario Internacional sobre Políticas Públicas y Trabajo Infantil, para el cual hemos invitado a funcionarios públicos del gobierno de Bolivia, de Ecuador, de Perú, tienen una realidad que tienen las tasas más altas en la región de trabajo infantil, así como dirigentes comunitarios de estos 3 países. Ahora, entiendo que en Huancayo y en la Merced ya se realizó, ¿no? Hasta ayer. Igual ellos han participado. Con un éxito rotundo. En ambas ciudades, tanto en Huancayo como en la Merced, hemos tenido una masiva participación de funcionarios públicos de sector educación, sector trabajo, inclusive sector agricultura. Los ecuatorianos bolivianos también han sido, ya están invitados, ya participaron en esas jornadas. Sí, los ponentes sí, tenemos una catedrática norteamericana, Deborah Levinson, invitada de la Universidad de Minnesota, que va a plantear precisamente los desafíos que también existen para el Estado en su tarea de legislar sobre realidades tan complejas, sobre actividades formativas, trabajos peligrosos, el tema de la identidad cultural versus los derechos de los niños. Entonces hay una serie de aspectos que hay que considerar de política pública que la doctora Levinson también
a enfrentar capazmente. Bueno, en Junín entonces y en su comunidad, ¿no? Pampa Julián, Omar, ha cambiado la realidad. ¿Cómo era cuando usted era niño? Bueno, yo apenas no logré terminar la secundaria, apenas primaria, y comencé a trabajar, a ayudar en la chacra, a hacer los labores de trabajo de mis padres. Ya cuando tuve a los 12 años, miré a los jovencitos de la ciudad, como ellos estudiaban, entonces ahí comencé a pensar que parece que nosotros también tenemos que estudiar. A la posibilidad, ¿no? Sí, entonces a través vez, con mis propios esfuerzos, pude lograr hasta los terceros años de secundaria. Ahí quedé, por eso ahora como dirigente de la comunidad estoy luchando para, tocando puertas para que los jóvenes de ahora tengan otra visión. Otra visión. Usted no pudo retomar esos estudios. Pero quiero que los jóvenes... Que la historia cambie, ¿no? Que la historia cambie. Ahora, claro, definitivamente estamos hablando de las zonas rurales, ¿no? Lo más difícil, porque tienen que ir a la zona urbana a buscar aprendizaje para las enseñanzas, ¿no? La capacitación. Precisamente, y eso está lo complicado, ¿no? Cómo atender, Marco, en las zonas más alejadas. Precisamente una de las experiencias más interesantes es la de la comunidad Pampa Julián, que es de la modalidad secundaria tutorial. Quiere decir que los niños que caminaban 4, 5, 6 horas, o a veces de un día al otro para poder llegar a su centro educativo, lo que hacemos es acercar la oferta educativa en una comunidad núcleo, en este caso, por ejemplo, Pampa Julián. Abrimos, ¿no es cierto?, una aula educativa para que los niños de las comunidades circundantes se acerquen allí. Claro. Entonces tenemos el día domingo, los niños caminan, pernoctan 2 días de la semana en la comunidad de Pampa Julián, que es la comunidad núcleo, reciben durante 2 días sus contenidos educativos pedagógicos, y los otros 3 días son tutoriados por docentes de este programa secundario tutorial, que ya está siendo validado por el Ministerio de Educación, para hacer el seguimiento de sus aprendizajes en la práctica. Entonces se trata de acercar la escuela a donde ellos están, que son lugares remotos, para que en el camino no pasen mil cosas que les pueden pasar a los niños. Para que no haya excusas, ¿no? De que está muy lejos. Omar, ¿usted tiene hijos también? No, bueno. Usted no tiene hijos, pero ve en todo caso en su comunidad que eso está dando resultados y se está llevando a la práctica. Sí, estos 8 meses se está notando el aprendizaje que están logrando los jóvenes. Además, los niños y los jóvenes, a los adolescentes, pues, al adquirir esos conocimientos, pueden luego también ayudar, ¿no?, en el trabajo que se pueda hacer en la tierra, y quién sabe, de pronto ayudar a que estas se vuelvan más productivas, que se pueda exportar, que se pueda comerciar mejor, en fin, ¿no? Yo creo que en el fondo es importante, ¿no? Hay que pasar ese momento crítico, socialmente, hablando, ¿no? Así es. Lo clave es comprender que el trabajo infantil, o las actividades formativas, diferenciando las de trabajo infantil, contribuyan a fortalecer la identidad cultural del niño, pero también, involucrarlos estrechamente en las labores que realicen las familias, sin amenazar jamás su acceso a la educación, su derecho al juego también, y su salud. ¿Y por qué, y esto para finalizar, Marco, por qué a partir de los 14 sí se puede? Es algo que no me cabe en la cabeza. ¿Por qué razón? Los convenios internacionales, en este caso el convenio 138 sobre edad mínima de acceso al empleo, establece los 15 años, pero para países en desarrollo les permite una flexibilidad de que debajo de los 14 años sea la edad mínima para ingresar al empleo. Una edad tan bonita para que los niños se dediquen a lo suyo, que es ciertamente estudiar, pero también entretenerse, ¿no? En realidad sí, son estándares que se ponen son mínimos, sobre los cuales los estados tienen que construir hacia caminar a una completa prevención y erradicación del trabajo infantil. Claro. Insisto, sin amenazar. Eso no quiere decir que se afecte su derecho al estudio, ¿no? A una vida digna, ¿no? Así es, y ese es el enfoque de derechos que tienen que tener todas. Pueden trabajar, pero tienen que también tener todos los beneficios de cualquier ciudadano de sus edades, ¿no? Así es, y por eso queremos invitar a todos y todas las ciudadanas a este seminario internacional que comienza el día de mañana en el Hotel Dazzler, en la avenida José Pardo 879, Miraflores, y que va a contar con la presencia de altas autoridades del gobierno del Perú. ¿Es la entrada libre? La entrada es libre, están todos invitados, pueden confirmar su asistencia al correo electrónico seminariointernacional@dyaperú.org para poder participar en esta experiencia estimulante y muy enriquecedora. Comencé diciendo y termino con esto,
que en el mundo el trabajo que se hace precisamente, o las labores, o las medidas que se toman contra el trabajo infantil están dando resultados. Entre el 2008 y el 2012 el número de niños trabajadores en el mundo descendió de 215 a 168 millones. Bueno, en las realidades más difíciles para poder hacerlo, para poder lograrlo, América Latina y el Caribe, ¿no? Donde hay 13 millones de niños menores que se ven obligados a trabajar, 8,8% del total. Muchas gracias a ambos. Felicitaciones por las iniciativas y que sea todo un éxito el seminario que se realiza mañana en Lima, Trabajo Infantil y Políticas Públicas, Experiencias Exitosas y Desafíos Comunes. Nos acompañaron Marco Huaco, oficial de Políticas Públicas del proyecto Semilla, y Omar Asensio, presidente de la comunidad Pampa Julián de Junín. Pausa, regresamos con más en 7.3 Noticias.